Distribuidora Mega América. Los momentos más importantes y especiales se expresa con flores. Distribuidora directa Mega América. Estamos al frente del Mercado América, en el lugar de siempre. Distribuidora de flores Mega América. Para toda ocasión, nos encuentras en esta dirección, calle Buenos Aires, OE 352 y Venezuela, esquina. Distribuidora de todas las flores e insumos al por mayor y menor. Para toda ocasión, comunícate al celular 0980-331-667 con una gran variedad de flores. Atención de lunes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Distribuidora Mega América, permanente atención. Te esperamos. Dirección calle Buenos Aires, OE 352 y Venezuela, esquina. Comunicaciones, la nueva forma de educar a la población sobre la importancia de cuidar nuestra salud y cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Nuestro experimentado equipo de profesionales abordan diferentes temas médicos de actualidad. Ya sea que estén interesados en aprender sobre enfermedades comunes, tratamientos médicos innovadores o simplemente cómo mantenerse saludables en su vida diaria, este programa es para ustedes. Así que embarquémonos en este viaje de educación médica y comunicaciones a través de Radio La Consentida Internacional, su canal online favorito. Muy buenas noches, Angelito. Estamos dándole la bienvenida. El doctor Jacinto Vargas acaba de aterrizar, dice, ya mismo llego a la casa e ingresamos inmediatamente. Buenas noches, Marco Vinicio. Qué gusto saludarte, querido compañero. Para mí siempre tenerte aquí en la estación. Es de mi gusto de compartir el micrófono porque tú estás en el campo de la medicina y te conocemos casi todo Chimborazo y todo el mundo. Tú estás viajando constantemente también, ¿no? Muchas gracias. Que se iba por Brasil a un curso que tuvo. Quisiera saber de qué se trataba, Angelito, hasta que llegue el doctor Jacinto para poder estar enterado. Con todo gusto. Primero, las conexiones con las universidades extranjeras es importante y en este caso fue visitar la Universidad de Sao Paulo, la USP, y cuya sede en Ribeirão Preto es donde más investigación se hace en Latinoamérica. Entonces fue una experiencia enriquecedora estar allí en Brasil y establecer convenios y enlaces con valiosísimos médicos latinoamericanos que hacen mucha investigación. Eso básicamente... También pueden ir para allá a las universidades de Brasil, ¿no? Parecía. Claro. Perfecto. ¿Cómo no? Mi doctor Jacinto Vargas, buenas noches, bienvenido. Aquí le tengo nuestro invitado de la semana anterior por estar en el quirófano. No pudo estar los 2 días consecutivos, vea usted. Así que Angelito siempre está pendiente. Doctor Angelito, buenas noches. Doctor Jacinto, buenas noches. Qué gusto, vea. Aquí estamos enchompados, pero ahí al pie del cañón. Acabo de llegar a casa en un aguacero terrible. Obviamente el clima está así rarificado. Mientras nosotros le despedimos al doctor Eduardo Vinicio López Arrieta, que se va por un mes. Dice que hasta el 26 de mayo está de regreso, pero va a salir desde allá, dice, desde New Jersey, los programas que hacemos todos los miércoles y jueves también. Perfecto. La mejor de las idas, claro que Cordiales saludos también para el doctor Eduardo. Muy bien, excelente. Saludos, Yayo. Ya, perfecto. Yo también ligeramente atrasado porque no estaba en la casa, pero alcancé a llegar con las justas hoy.
Claro, lo que pasa es que el cronómetro de 20 horas, dije, si en caso Angelito no puede ingresar, nosotros estamos siempre con el doctor Jacinto, él es el dueño del programa y como siempre, compartir con Angelito es conocer más el campo de lo que viene haciendo, porque no hemos tenido las oportunidades de invitarle, pero va a haber más oportunidades, Angelito, por favor, para tenerle su gente Muchas presente, gracias. que su valiosa es parte de Radio La Consentida Internacional también. Qué bueno. ¿Qué especialidad hace, doctor Angelito? Yo soy especialista en cirugía general. Ya, La cirugía general es la madre de las especialidades quirúrgicas. así Y en es. la época que yo me formé, obviamente abarcaba muchos más campos. Sí, Hoy sí. actualmente está más hacia el aparato digestivo, la pared abdominal y la patología benigna. Sin embargo, en nuestra formación tuvimos la suerte de hacer toda la cirugía general, todo el tubo digestivo, además toda la cirugía endocrina, ¿sí? Tiroides, paratiroides, páncreas, ovarios, testículos, además toda la cirugía de emergencia, apendicitis, colecistitis, peritonitis, toda la cirugía de trauma, No, baleados, apuñalados, de arma blanca, arma de fuego. Primero entra el cirujano general como jefe del equipo de trauma para salvar la vida y luego entra el traumatólogo, el neurocirujano, todo el resto. Es decir, la labor del cirujano general es inmensa. Y sí. además también yo he entrado a varios ámbitos del desarrollo de la cirugía laparoscópica, que tuve la suerte de ser del primer grupo que inició, con el doctor Ricardo Carrasco, el doctor Manolo ¿Cómo no? Cortés, ¿Cómo en la no? Clínica Pichincha, 31 de julio de 1991, mientras yo estaba haciendo el posgrado de cirugía esa época. Y luego, claro, viajé al exterior, a Estados Unidos, Universidad de California en Davis, e hice cirugía laparoscópica avanzada y cirugía experimental. Qué Esa bueno. experiencia traje al Ecuador y obviamente fue algo muy, muy valioso porque pudimos desarrollar la cirugía laparoscópica, pudimos compartir generosamente con las otras especialidades quirúrgicas y ellos ya solos de ahora están desarrollando sus áreas de especialidad como ginecología especialmente, urología, cirugía oncológica inclusive, cirugía vascular, de tal manera que hemos ayudado a todas las otras especialidades a desarrollar la cirugía mínimamente invasiva Maravilloso. y, y claro, también yo me inmiscuí en el ámbito de la cirugía bariátrica, que es para bajar de peso cuando hay obesidad mórbida, hacer el bypass gástrico y la manga gástrica. Entonces, cuando uno habla de la cirugía general, habla de un campo inmenso de acción donde tratamos de ser más útiles todo el tiempo. Correcto. No sé, podríamos hablar esta noche de algo muy interesante. ¿Qué relación ha tenido en este tiempo la cirugía y los plásticos? Claro, en el caso de cirugía general, nosotros entramos, por ejemplo, a hacer reparaciones de la pared abdominal. Y en la pared abdominal, a veces hay defectos de la pared abdominal que se llaman hernias. Las hernias, obviamente, pueden ser en la línea media, sobre el ombligo, se llaman supraumbilicales, debajo del ombligo, infraumbilicales, o en el ombligo, hernias umbilicales. También puede ser en las ingles, en las regiones inguinales, las hernias inguinales más frecuentes en el varón, un poquito más abajo las hernias crurales más frecuentes en la mujer. Y entre los músculos rectos y los oblicuos está la línea de Spiegel y pueden haber también las hernias de Spiegel, hernias de Spiegelianas. Todas estas podemos resolverlas por vía laparoscópica. Ahora, hay además con defectos de la pared abdominal importantísimos y con una lipodistrofia, además que hay un panículo adiposo muy grande en un paciente que ya tiene obesidad instaurada por un lado y por otro lado el hecho de que ya se ha hecho, por ejemplo, una cirugía bariátrica, bajó de peso y quedan los colgantes. Entonces, los cirujanos generales en ese momento trabajamos en equipo con los cirujanos plásticos para hacer una abdominoplastia extensa y reparaciones de la pared abdominal en su contexto. Cuando se hace así un trabajo en equipo, se hace un trabajo de excelencia y el paciente sale ganando. Sí. Cuando se ha visto que solo el cirujano plástico ingresa
hace solo su cirugía plástica, a veces no advierte defectos en la pared abdominal y el intestino que está en estas hernias que se llaman incisionales y se han producido catástrofes abdominales y muertes. Claro. Entonces hay que saber trabajar en equipo y tanto el cirujano plástico hacer la interconsulta al cirujano general como el cirujano general llamarle al plástico para lograr un mejor trabajo. Ya. Yo pienso que el trabajo colaborativo es lo mejor. Ya, perdóneme, mi pregunta no estuvo muy clara. Lo que le quería preguntar, porque vamos a hablar hoy día un poquito de una patología un poco común y todavía en los países, sobre todo nuestro en vías de desarrollo, muy humilde la investigación. Le escuché cuando entraba: investigación, docencia y servicio de calidad. Esa era la filosofía de Georgetown University cuando yo me formaba en inmunología clínica y alergias. Y claro, si no hacemos investigación en medicina y en cualquier, usted ve los periodistas, todas las maravillas del legado que nos dejó Fernando Villavicencio, porque era un periodista de investigación. Claro. Y ahora la fiscal, pues tranquilamente está siguiendo todo lo que él nos dejó y vea el éxito, ¿no? Hemos demostrado hasta la sociedad cómo el correísmo se nos comió el país, ¿no? Así es. Pero decir eso con la investigación, sin investigación no se puede hablar. Y lo que le quería decir en mi pregunta iba, tal vez muy mal hecha de mi lado, era que hoy día el uso de plásticos, lo que estamos usando, botellas de plástico, envolturas de plástico. Ese era el tema. Sí, ya le entendí, cirujanos plásticos. Sí. Sí, yo entendí que nos fuimos a la cirugía plástica. Sí, entonces, porque vamos a hablar hoy día de esta patología que a mí me pareció muy interesante, que al público le demos un poco de información, algo que en este país ya está investigado hace 30 años, no es tan novedoso, pero ahora ya tenemos técnicas para poder investigar. Por ejemplo, usted le opera un mesotelioma, le opera un tumor en pulmón y manda a investigar, y ahora le están investigando cómo están los plásticos en ese tumor y han encontrado horrores. De modo que este momento se va a desarrollar por fin una nueva medicina de investigación alrededor de todo lo que estamos usando en plásticos. Es una industria que ha crecido tanto y, por ejemplo, si ustedes retrocedemos un poquito para atrás, en el Ecuador vivíamos tan felices con cucharas de palo y platos de barro y cosas así más lindas, y el cáncer no era tan común. Y aquí hace unos años se preguntaban, bueno, ¿y qué le pasó al mundo? ¿En dónde se nos perdió? ¿Por qué hay tanto cáncer? Por ejemplo, el mismo pulmón, el ejemplo que le pongo. Antes no había tanto cáncer de pulmón. Y entonces por fin han concluido, estamos respirando micropartículas de plástico, estamos comiendo micropartículas de plástico y estamos en contacto desde el útero. Entonces resulta que la pobre madre no sabe, pero está haciendo todo lo que hay que hacer en esta vida, pero ya ese niño prácticamente ya está recibiendo partículas de plástico. Y las consecuencias son niños con problemas que ahora por fin estamos aclarando un poco: el autismo, los problemas neurológicos. Pero no solo eso, sino que en la leche materna también pueden pasar los plásticos. Y ese pobre niño está bombardeado desde que nace. Y luego comienza con los juguetes, por ejemplo. Ya se mete todo a la boca, la edad de meterse todo a la boca, y los plásticos comienzan a girar de todo lado. Las mamaderas son de plástico, antes eran de vidrio. Era una maravilla. Y entonces este mundo tan cambiante, y con la industrialización, en esto China ha llevado adelante la batuta de producir todo de plástico. Y ustedes ven aquí en Estados Unidos, y yo no sé, tenemos plástico pero por todo lado, en toda forma. Y las fiestas, por ejemplo, que antes eran, carambas, con unas fiestas lindas, con platos maravillosos en el comedor, o así sea sin comedor. Ahora, platos de plástico, cucharas de plástico, tenedores de plástico, vasos de plástico. Y el tema importante ahora en estos días son las botellas de plástico del agua. La gente aquí, mientras más pobre, desgraciadamente vienen de los países pobres en donde no hubo tanta oportunidad, aquí no se compran
dos, tres botellitas, se compran por docenas, se compran por paquetes de botellas, porque papá, mamá e hijos llevan la botellita de agua a todo lado. Y esto es lo que se está estudiando hoy día, y quería dejarle este tema justamente a propósito del Día Internacional de la Madre Tierra. Las Naciones Unidas, por fin, desde el 2005 apenas, consiguió que exista un día que es el 22 de abril de cada año. Y vamos a tener entonces la celebración del Día de la Madre Tierra. Y este año le han puesto sobremanera cuánto tenemos que cuidar la tierra, porque si le cuidamos a la tierra nos va a premiar. Pero si descuidamos y estamos contaminando a la tierra por todo lado y a la cabeza con los plásticos, desafortunadamente vamos a pagar muy caro. Entonces vamos a intentar en el tiempo que tenemos explicarle al público la importancia que tiene no utilizar plásticos en nada, si es posible, en nada. Yo hago una guerra terrible ya desde hace un tiempo largo aquí, en las cocinas, en todo. Yo veo hasta cucharones de plástico, mil cosas de plástico, y les digo, mejor no tener absolutamente nada de plástico. Eso sería lo ideal. Entonces les decía, vale la pena que analicemos este día, porque no se habla mucho de esto, pero aquí la televisión americana sí habló muchísimo el 22 de abril sobre este tema, que es muy importante. Es un efeméride oficial proclamada, es decir, por las Naciones Unidas en la resolución de 2005. 22 de diciembre fue la resolución. Entonces, este día de la Madre Tierra se celebra oficialmente desde el año 2005, otra vez repetir, con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, es un tema que podemos toparle un poquito, la contaminación, que por todo lado lo estamos haciendo, a la cabeza los plásticos, la conservación de la biodiversidad, que es un tema muy importante, sobre todo para nuestro querido país, que tenemos una biodiversidad hermosa y que ahora, gracias a todos los errores políticos, han degenerado tanto en destruir el medio ambiente con toda la minería ilegal, con toda la metida ahí de la mano del narcotráfico, nos están destruyendo nuestro hermoso país. Y ahí tienen que tomarse medidas muy duras y a tiempo, porque si no lo hacemos a tiempo, vamos a dar ya muy tarde cuando todo esté dañado. Entonces, la biodiversidad es una cosa demasiado delicada. Y si la gente no se prepara para cuidar la biodiversidad, en todo lado, la biodiversidad en la tierra, en el aire, en el mar, en todo lado. Y las otras preocupaciones ambientales que desafortunadamente están todos los días aumentando más y más por toda clase de químicos. El mejor ejemplo, por ejemplo, es los químicos que se usan en la agricultura, a veces en forma desmedida, a veces no técnica, y eso también puede traernos serias consecuencias, como ya está muy bien descrito, por ejemplo, distintos tipos de cánceres. ¿Cómo se origina este día? Es el primer antecedente para poder llegar a tener este día fue en 1968. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos organizó, miren, el 68, organizó el Simposio de Ecología Humana para que los estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental y la salud humana. El tema es ese. Nuestro tema, nuestra obsesión en este programa es la prevención. Y si logramos un programa que tengamos prevención de las enfermedades, yo creo que lo mejor que podemos hacer a las personas, no quisiéramos ver enfermos como médicos y que mejor aprendan todo lo que es prevención. 2 años después, en 1970, el senador y activista ambiental
Gaylord Nelson propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esto fue un éxito terrible aquí en los Estados Unidos. Esta presión social dio sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental. Una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente, porque estos países desarrollados han destruido la naturaleza, están muchos años con la contaminación y ahora son los que están dirigiendo: no contaminen a los países pobres, cuiden su naturaleza. Entonces, en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Ya en los años 70 el mundo estaba invadido, ya estaba por todos lados siendo destruido. Cada año entonces se escoge un tema para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. El tema para este 2024 es planeta versus plásticos. Por eso les decía, este año hemos hablado por todo lado sobre lo que son los plásticos y a dónde nos está llevando esta cultura de cambiar todo tipo de recipiente por plástico. Y lo que es más grave, cuando el plástico, usted pone sus alimentos y calienta ese alimento en el microondas o en cualquier calor, el plástico es tan frágil que comienza a descomponerse y esas partículas, micropartículas microscópicas que no se ven, se pegan en los alimentos. Y comenzamos nosotros con todo tipo de alimento más plástico. Se han hecho experimentos en animales ya y se ha visto que en 2 horas máximo ya los plásticos están en nuestra circulación y por lo tanto están llegando al cerebro, al corazón, a los pulmones, a todo lado. Qué mala suerte, si no tiene un buen sistema inmunológico, las consecuencias pueden ser terribles. Y lo que es más grave, todo tipo de plástico, ahora les contaré los tipos de plásticos que hay, desafortunadamente le dañan también al sistema inmunológico. Entonces, es fundamental y urgente la necesidad de acabar con los plásticos por el bien de la salud humana y del planeta. Ya no estamos hablando solo de la salud humana individual, estamos hablando del planeta entero. Miren lo que está pasando con la naturaleza, el calentamiento de la Tierra. Y miren esas lluvias terribles, esas sequías terribles, llueve demasiado, están tapadas las cunetas, están los ríos destruidos llenos de plásticos y vienen las inundaciones. Pueblos enteros, carambas, inundados, mucho daño, viviendas, humanos y todo, porque no se está limpiando los plásticos. Y la cultura ahora americana, ustedes van a ver ya señores de edad en los bosques, cogen unas bolsitas y se ponen a recoger todos los plásticos. Los jóvenes universitarios en masa salen a las playas a limpiar los plásticos. Estamos entrando en una cultura de la limpieza de toda la mugredad y suciedad con los plásticos que los humanos estamos tirando al planeta. Se exige una reducción del 60% de la producción de plásticos. El 60% tiene que ser disminuido. Ha aumentado las empresas que hacen plásticos en todo lado y en los países en vías de desarrollo mucho más. Entonces, para el año 2040 quisiéramos decir que podemos cuantificar y decir, sí, hemos bajado el 60% de la producción de plásticos. Y creo, ahí sí se ha cumplido lo que queremos, el planeta versus los plásticos, que es el tema del año 2024. ¿Qué es lo que está? ¿Por qué está la preocupación tan grande? De los trabajos de investigación que se han hecho ya en las grandes universidades. Europa sigue a la cabeza de esto. Estados Unidos ha entrado con mucha fuerza porque
se han dado cuenta que estamos respirando los plásticos, estamos comiendo plásticos y lo que es más grave, muchas enfermedades. En mi caso, por ejemplo, de la inmunología, enfermedades autoinmunes, alergias terribles, que ni siquiera teníamos idea cómo enfrentar estas nuevas alergias. Y esto le va a pasar a todo especialista. Desafortunadamente, va a tener patologías que no encontramos de explicación. Y si no tenemos la tecnología para investigar los plásticos, nunca vamos a sospechar siquiera de que tal o cual enfermedad está producida por estos plásticos. Entonces, muchos objetivos entonces se han producido, por ejemplo, con el cambio climático. Felizmente ya se hizo conciencia de esto. Hacer conciencia es la clave del éxito para estas cosas. Y ahora, ¿cómo no quisiera con este programa que así sea una persona haga conciencia de que promete en su vida no utilizar plásticos? Y en nuestros países deberíamos estimular a toda velocidad y debería ser programas. Yo no confío en los programas de gobierno, yo confío más en los gobiernos locales, el anejo, la parroquia, el cantón, el municipio. Ellos tendrían que preocuparse en dar todo el impulso para que la gente siga produciendo con cualquier material no contaminante, no con plomo, que es el otro problema de las cosas de barro, o con pinturas y cosas, pero no con plásticos en absoluto. Y en lo posible, ojalá deberían prohibir que se sigan haciendo cosas de plástico, porque es muy malo para los seres humanos, para la salud humana. Mucho se ha hablado, les decía, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio climático, mucho ya por fin, pero se hace necesario reflexionar sobre los progresos y avances de los objetivos de cambio climático. Hay que seguir con esto, no podemos parar ni un minuto. Un camino que nos puede dirigir hacia la sostenibilidad global. Ahí viene todo lo que es la economía y política. El cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad del siglo XXI. A medida que los efectos devastadores del calentamiento global se hacen más evidentes, la necesidad de tomar medidas concretas y urgentes se vuelve cada vez más apremiante. Sin embargo, en medio de los desafíos también hay señales alentadoras de progreso en los esfuerzos por abordar el cambio climático. Te enumeramos los que consideramos más evidentes y en los que la humanidad tiene puestas todas las esperanzas. Hay mucho compromiso internacional con él. En los últimos años hemos sido testigos de un aumento significativo en los compromisos internacionales para combatir el cambio climático. El Acuerdo de París alcanzado en 2015 marcó un hito crucial en este sentido, ya hace 10 años, ¿verdad?, al comprometer a casi todos los países del mundo a tomar medidas para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, con esfuerzos para mantenerlo en 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Desde entonces hemos visto cómo numerosos países han intensificado sus esfuerzos para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Muchos han establecido metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la producción de energía renovable y mejorar la eficiencia energética en diversos sectores. Miren el tema de energía. Las energías renovables es una obligación. Y miren en nuestro país, con todo lo que ha hecho el correísmo, con todo lo que ha hecho Glass, no solamente se robaron toda la plata, no lograron hacer nada, la refinería no fue reparada. Y fíjense, hoy día el país tiene una gasolina de mala calidad hecha en Ecuador y es una contaminación bárbara.
Y nosotros creo que sí podemos tener nuevas fuentes de energía, pero desgraciadamente necesitamos plata y necesitamos gente, administradores honrados que puedan cambiar la producción de energía lo más pronto posible. Una de las áreas donde se ha observado un progreso significativo es el desarrollo y adopción de energías renovables. La energía solar y la eólica en particular han experimentado un crecimiento explosivo en todo el mundo. No sé cómo está en el Ecuador, estos años yo no sé, no tengo idea. Los avances tecnológicos han hecho que estas fuentes de energía sean más accesibles y económicas que nunca, lo que ha llevado a una expansión sin precedentes de la capacidad instalada de energía renovable en muchos países. Yo no sé cómo está en nuestro país. Ojalá estén en esta onda de mejorar esta parte. No sé si tiene alguna pregunta, Marco Vinicio. Bueno, estamos con el doctor Angelito Alarcón. No sé si está escuchando. Perfecto. O Sí, completamente. ahí ya pensé que se quedó como a veces pasa con Eduardito, que se congela. Por el frío, a lo Ese mejor. Eduardito es cosa seria. Sí, muy interesante. He aprendido mucho en relación a esto del Día de la Tierra, el doctor Jacinto, y realmente enfocado a la búsqueda de la salud, ¿no? De manera integral. Y yo le podría interpretar desde los conceptos de bioética, por un lado, y el concepto de salud, por otro lado. Entonces, sí, si bien estamos en esta madre tierra, efectivamente el efecto depredador del ser humano en la naturaleza, con el avance, pero incontenible de la ciencia y la tecnología, algo tiene que hacerle frente. Y justamente la medicina, que ha sido intocada por milenios, todas las otras disciplinas han requerido tremendos cambios, con revoluciones, con guerras, con matanzas, para cambios sociales, políticos, ideológicos, religiosos. Por ejemplo, en los años 1500, el cisma que hubo del protestantismo, el enfrentamiento de Europa del Norte con el Sur, 100 millones de muertos en nombre de Dios. Entonces, los cambios se han hecho en la sociedad, de cambios laborales, cambios de bienestar, con grandes guerras. El Día Internacional de la Mujer no es de celebración, es una conmemoración, porque es en base a conquistas sociales de las trabajadoras y con muerte. Pero la medicina ha sido intocada. Yo tuve un diálogo muy interesante con el doctor Miguel Ángel Sánchez, un bioeticista español extraordinario. Él visitó varias veces el Ecuador cuando yo estuve miembro del Comité Nacional de Bioética, del CONABI en esa época. Yo estaba representante de la Federación Médica Ecuatoriana durante 2 años y nos capacitamos muchísimo con el doctor Miguel Ángel Sánchez, y él analizaba justo esta situación de la medicina intocada. La sociedad nunca le puso las manos a la medicina. Y la medicina solita se autorregula desde hace 50 años. 1971 empieza Van Potter, Renslae Van Potter, un cancerólogo norteamericano, que se dedica a escribir un nuevo término de bioética, un neologismo, que hablaban los alemanes por los años de 1920, pero no lo enfocaron como él lo hizo. Y Estados Unidos, que es el imperio, trató de llevar el nuevo pensamiento y la filosofía a través de la bioética, así como pensar que eran los tiempos de Grecia. Y hubo un gran apoyo. El Instituto Kennedy de John F. Kennedy, de Rose Kennedy, ellos dieron un apoyo millonario para que esto se desarrolle en la década de 1970. El Instituto Kennedy y la Universidad de Washington salieron adelante y sacaron los principios de bioética, ¿no? El informe de Belmont, y obviamente salieron de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.
Y claro, sacan los principios y este instituto de Rose Kennedy en la Enciclopedia de Bioética narra qué es la bioética. Bioética es justamente el hecho de el estudio sistemático de la salud humana, de las ciencias biológicas, de la conducta humana en relación a esto, a la luz de los valores y principios morales. Entonces, el momento que aparece la bioética, solita la medicina pasa de una época de una medicina paternalista a otro tipo de medicina que ya viene a ser más bien una medicina que respeta la autonomía, que es más de tipo de asesoría, de acompañamiento, de una medicina más humanizada. Antes el médico atendía al paciente como el padre al hijo, un paternalismo, y pensaba que el padre hacía lo mejor por el hijo y el paciente, y el hijo no protesta ni dice nada. Igual se pensaba en el paciente. Con esto de la bioética, solita la medicina desde hace medio siglo se empieza a regular. Entonces, al aparecer la bioética, regula la medicina, pero el concepto de bioética va más allá, como decía el doctor Jacinto, es decir, no solamente es la vida humana, sino la biodiversidad, la biosfera. Y se requiere que el planeta, obviamente, esté cuidado en todos sus ámbitos para que la salud humana pueda ser efectiva. Entonces, surge la bioética para poner freno y establecer un puente entre el avance depredador de la ciencia y la tecnología para que la humanidad pueda tener un futuro mejor. Entonces, estamos enfocados en este ámbito de la bioética y claro, uno de los aspectos de los tantos contaminantes es obviamente los plásticos y los microplásticos, que como ya lo dijo el doctor Jacinto, las alteraciones hormonales, endócrinas, por tanto en la reproducción, en la parte de tumores, de cánceres, de problemas que desencadenan todo un descalabro de las enfermedades cardiometabólicas. Eso no está visto y obviamente si se sabe la causa en un estado preclínico, esa es la prevención y a eso es lo que nosotros estaríamos enfocados. Ya no al tratamiento, peor a la rehabilitación, porque ya es tarde, ya no hay nada que hacer, el daño ya está hecho. Entonces yo le pongo este enfoque primero desde el punto de bioética y segundo desde el concepto de salud. Si analizamos el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que se fundó justamente un 7 de abril de 1948, justamente esta Organización Mundial de la Salud sacó el concepto de lo que es salud, el completo bienestar biológico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Sin embargo, no es solamente eso, o sea, el ser humano está en un medio ambiente y el medio ambiente está contaminado y solamente incluso la gente que tiene hábitos como por ejemplo el tabaquismo, el tabaco tiene 4.000 contaminantes y por tanto cancerígenos y además inductores de otras enfermedades metabólicas. Entonces, además del completo bienestar biológico, psicológico, social, se requiere un medio ambiente saludable, espacios saludables, ¿no es cierto? Es decir, el ambiente tiene que darse desde el punto de políticas macro de los gobiernos para que el pueblo pueda tener esto. Entonces, yo le enfoco esto desde el punto de salud, porque además la salud no solo es eso, sino que además tiene que ser estas personas desarrollándose, preparándose cada vez intelectualmente en mejores condiciones. Y además que tenga un ambiente laboral, que tenga trabajo, que el trabajo es lo más digno, cualquier trabajo que le permita subsistir, mantener su familia. Yo aprendí eso en Estados Unidos, de realmente la gente trabaja y trabaja lo que sea y con eso lleva el pan a su casa y con eso progresa dignamente, lo que sea, honradamente, no como decía usted, doctor Jacinto, cómo nos han saqueado el país de una manera tan terrible que tienen que tribunales internacionales tener que hacernos dar cuenta que efectivamente son ladrones, porque no hay otra palabra,
Y si el contralor lleva eso, ¿cuánto habrán llevado los otros? O sea, es lo primerito que hay que darse cuenta. Entonces, en el ambiente saludable, el ambiente con trabajo, el ambiente que además permita que pueda tener disponibilidad de vivienda, o sea, de comida, de una seguridad alimentaria. Ahí es el concepto de salud global y todo implica que es la relación armónica con la madre tierra. Entonces, doctor Jacinto y querido Marco Vinicio, yo le pongo en este diálogo tan lindo que le ha puesto el doctor Jacinto, en el sentido de analizar a través de la bioética y a través del concepto de salud más moderno. Me alegro muchísimo. Es el primer colega que me encanta que hable de bioética. Cuando yo tuve la suerte de fundar la Facultad de Medicina de la Católica, ahí logramos, vinieron especialistas de bioética maravillosos del mundo. Y uno de los más brillantes para mí fue un curita jesuita de apellido, de rato ahorita me estaba acordando, ahorita me acuerdo el apellido, pero era un hombre, qué maravilloso, qué sabio. Está en la Universidad Gregoriana en la universidad, claro, él estaba en la Gregoriana en Roma, pero en Colombia tienen la Universidad Católica, ¿cómo se llama? La Javeriana. Javeriana. En Bogotá. Él trabajaba ahí. Bueno, y las conferencias de él sobre bioética fueron golpearon tanto en los mismos curas que se asustaron, ni qué hablar mis colegas médicos, y al que le hice decano se asustó y se puso contra la bioética, porque yo dije un día, miren, tenemos la obligación, los profesores tienen que hacer un curso de bioética, y los estudiantes mucha bioética, porque el problema que tenemos ahora en el Ecuador, todavía no había correísmo, gracias a Dios, y es de crisis moral, crisis de ética, principios. Y claro, vea cómo se ha ido trastornando el país más y más y más. Y cuando hablamos de proteger el medio ambiente, lo que menos se preocuparon, lo que han hecho es destruir el medio ambiente. Y claro, ya vamos a seguir viendo los serios problemas de salud que está afrontando, y muchas veces la gente más pobre. Por ejemplo, ¿qué están haciendo con el uso de todas las cosas en construcción? Ahí hay muchos peligros para esos trabajadores, ¿no? Y claro, alguien tiene que chequear y ver en qué condiciones están trabajando. Porque, claro, esta pobre gente, la mayoría es gente pobre y muere con cáncer de pulmón, con mesotelioma, con muchas cosas. No, pues pobrecito, se murió, le dio cáncer, pero no es así. Es decir, se tiene, y ahí viene la bioética, no solamente para los que hemos tenido la suerte de prepararnos, la bioética tiene que llegar a la gente común y corriente que tengan principios, que tengan, y creo que podríamos construir un mundo hermoso, de bien para todos, y no un mundo tan inseguro, tan peligroso, lo único que interesa es la plata, la economía, el robo. Eso no puede seguir así, no puede seguir. Me alegro muchísimo de que no sé si es la misma sociedad la que siga viva, eso fue algún tiempo la que hicimos, pero ojalá sea la misma sociedad ecuatoriana de bioética, ojalá. Y le cuento que para complementar esto, yo decía, analizarle desde el punto de vista de bioética, desde el punto de vista de salud, y obviamente lo que nosotros estamos buscando, que los estudiantes de medicina, especialmente en la Universidad de Indoamérica, donde estoy, es que sepan qué es el ser humano, y buscar el humanismo. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos hay una deshumanización, y esto va justo como el tema. Correcto. Y nosotros como médicos estamos obligados a que la medicina regrese, sea más humanizada. Total. Entonces, yo les decía a mis estudiantes, vamos a estudiar anatomía, y obviamente anatomía es el estudio del cuerpo humano, a lo que nuestra vista nos da, a lo macroscópico, sin ayuda de nada más, para ver la estructura corporal, sus relaciones y sus órganos y sus aparatos, sistemas.
Entonces, cuando se estudia de manera sistemática la anatomía, obviamente estamos estudiando el cuerpo humano, la materia y nada más. Entonces decía, pero ¿será que ese cuerpo humano será solamente materia? Y ahí uno empieza a filosofar. Les decía caer en cuenta que en la época de la Grecia clásica, Platón hablaba de que a ese cuerpo algo le anima, algo le mueve. Y claro, tiene que haber energía vital por un lado, y por otro lado, ese algo que le anima es algo que le llamaban el alma. Entonces, se empieza a ver que es la dualidad, desde la época de los filósofos griegos, de la dualidad del cuerpo y una parte corporal y una parte espiritual. Y obviamente cuando uno no le comprende al ser humano en ese sentido integral, obviamente no le va a dar la mejor atención posible, no le va a dar el respeto a la dignidad humana. Y obviamente el rato que el ser humano primerito, él se dé cuenta de su grandeza interior, de su espiritualidad, de ese mirarse hacia adentro, el esoterismo bien entendido, mirarse hacia adentro, se va a descubrir que tiene algo divino y automáticamente la gente, sea en cualquier civilización contactado o no, cuando quiere ver algo superior, mira al cielo y levanta las manos y hace una súplica. Y curiosamente todos los humanos hacemos eso como tener un chip ya hecho. Entonces, en el momento que uno se conecta con un ser superior, y obviamente eso implica la grandeza del ser humano. Eso es innato y el ser humano, por tanto, busca ser bueno por naturaleza. Es decir, ¿cuál es la característica del ser humano? Es ser bondadoso, hacer actos bondadosos. Y obviamente en un planeta como estamos, vemos que a veces no nos encontramos con eso, especialmente con los políticos. Por eso... la es maleficencia. interesante la maleficencia. Por eso, este filósofo italiano, Maquiavelo, en el libro El Príncipe, que era asesor de estos reyes en Italia, decía, el hombre nace malo por naturaleza y tal vez la sociedad le componga, más o menos ese era el concepto, pero se contrapone al de Rousseau, que es uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, que dice que el ser humano nace bueno por naturaleza y tal vez la sociedad le corrompe. Entonces están enfrentados estos criterios que es interesante analizarlos. Sin embargo, cuando llega Emmanuel Kant en el siglo XVIII, Emmanuel Kant efectivamente él quiere refundar la filosofía y él habla que el ser humano tiene el imperativo categórico de hacer el bien. Y ese marca la cuestión en profesiones de la salud. Nosotros estamos solo en la benevolencia, estamos tratando de ayudar a un ser humano que está en completa indefensión, que está vulnerable. Y yo les decía, cuando doy charlas a colegas muy jóvenes o también de mucha experiencia, y les pregunto de dónde sale la palabra enfermo, enfermedad. Y casi nadie me contesta, y obviamente tengo que explicarles que viene del latín infirmus, que significa que ese ser humano no está firme, ni física ni psicológicamente, y de ahí sale la palabra enfermo, enfermera, enfermería, los quienes cuidan a este ser humano que esté en esas condiciones. Y obviamente esa es la misión de los profesionales de la salud. Pero en fin, este es un tema lindísimo Muy, muy y grande. obviamente Grande. nos puede dar más piola para Sigamos, seguir hablando. para terminar la parte del el problema del ambiente, los cambios climáticos, la digitalización y la inteligencia artificial en este momento también están siendo aprovechadas para mejorar la eficiencia energética, optimizar el uso de recursos y anticipar los impactos climáticos, que esa es la debilidad de nuestro país. Pero claro, con la clase de políticos que hemos tenido, ¿qué podemos pedir, no? Entonces, esto sería más o menos a breves rasgos de lo que hemos hablado de la parte climática. Pero nos queda hablar un poquito más sobre los plásticos que quisiera un poquito complementar un poquito más. El plástico se encuentra en todas partes. Eso es una cosa que no hay para qué hacer hincapié. Pero pero cuando ya
desgraciadamente hablamos de las sustancias químicas de los plásticos, las cosas se nos ponen más difíciles de investigar y de encontrar. Que, como muy bien usted ya adelantó un poquito, ¿qué es lo que está pasando con el organismo humano frente a los plásticos? Por ejemplo, hace unos añitos solo se hablaba de algunas cosas posibles, por ejemplo, riesgo de cáncer, pero hoy día ya no estamos en riesgo de. Vemos que hay cánceres que se producen desafortunadamente con los plásticos, desafortunadamente. Daños reproductivos, no sé, hay un aumento terrible de jóvenes que no pueden tener hijos y quién sabe esa exposición temprana de plásticos se les daña todo el sistema endocrino, todo el sistema reproductor y ahí tenemos problemas. Enfermedades metabólicas, me llamó la atención. Estamos angustiados en Estados Unidos y le hemos culpado toda la pandemia, post-pandemia, por ejemplo, la diabetes. Cada día hay más diabéticos. Cada día el intestino de esta gente está funcionando mal. Cada día el microbioma, las bacterias favorables con los plásticos se destruyen en el colon. Y cada vez estamos viendo más cáncer de colon. Entonces, por ahí vamos, ojalá algún rato a encontrar la explicación por qué tanto cáncer, por qué tanta enfermedad rara, desgraciadamente, porque no estábamos muy metidos en estas investigaciones más profundas de lo que son los plásticos de este momento. Entonces, cáncer y diabetes solamente ya justifica hacer un millón de cosas hasta encontrar hasta qué punto los plásticos son los que nos están causando estos problemas. Miren ustedes, hay muchas publicaciones que enfocan de distintas formas. Dice, por ejemplo, incluye el tema de metales pesados. Ya ese es otro tema mucho más complicado. Las famosas dioxinas, estas fueron descritas hace 40, 50 años. Y yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo en el Hospital Carlos Andrade Marín, claro, no es culpa de los pobres ingenieros, ordenaron en los hornos quemar los plásticos. Y mi oficina quedaba en esa terraza y nosotros las mañanas olíamos lo que quemaban los plásticos, pero no sabíamos nada. Ahí están las dioxinas y altamente cancerígenas. Por ejemplo, no se puede hacer eso, se tiene que buscar formas de reutilizar o tratar, pero no donde la gente va a respirar por el miedo a las dioxinas. Los furanos y todos los problemas químicos que desgraciadamente no están todavía descritos y habrá que seguir investigando. Entonces, en salud, ¿qué es lo que está pasando? Me llamó mucho la atención los daños neurológicos. También aquí estamos preocupados porque cada vez más jóvenes con Alzheimer, cada vez más jóvenes con Parkinson, la destrucción de las células, desgraciadamente, por la inclusión de los microplásticos en el cerebro. Se daña el sistema inmune, les decía, y el momento que está dañado el sistema inmune tenemos más enfermedades de autoinmunidad, más problemas de infecciones y más cáncer, desgraciadamente. Las tres funciones del sistema inmune son defensa, homeostasis y vigilancia inmunológica. Defensa, todo lo que son infecciones, bacterias, virus, hongos. Homeostasis, el equilibrio perfecto del sistema inmune, ni de más ni demasiado poco, tiene que ser una línea. Ahí están las enfermedades autoinmunes que son un martirio, junto con el cáncer. Y por fin, la vigilancia inmunológica, la tercera función del sistema inmune que nos controla la producción de cáncer en nuestro organismo. Si está dañado el sistema inmune, ya estamos predispuestos a tener más infecciones y más cáncer y más alergias, que es el tema también terrible. Alergias que no sabíamos siquiera cómo tratar. Hay daños en el sistema reproductivo, ya les dije. Hay daños en el sistema endocrinológico y en el sistema nervioso. Entonces, se pusieron a estudiar un poco más, a ver cuál es más dañino de los plásticos. Yo solo les voy a enumerar, porque el tiempo nos queda muy corto, los diferentes tipos. Por ejemplo, el telapteno de polietileno, el PET, es muy común y desgraciadamente muy dañino. El polietileno de alta densidad, los policloruros de vinilo, los PVC,
el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno y otros plásticos policarbonatados. Es decir, esta ciencia, ya es un poco química, está creciendo, pero ya tienen más o menos identificados los tipos de plástico para ver cuál es el que más daño nos está haciendo y los peligros que tenemos los humanos frente a estos. Pero ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes, tenemos que aquí el tema tiene que ser, usemos productos biodegradables. Cuando yo les dije al comienzo, no quiero que nadie use plásticos, en nada, en nada. Por ejemplo, los sorbetes siguen siendo de plástico en todo lado. Aquí hay compañías muy serias que venden alimentos y bebidas y ya no tienen vasos de plástico, ya no tienen sorbetes de plástico, sino productos biodegradables. Entonces se puede regresar a los, no sé, yo les decía, de barro en otros países, a la gente pobre que no puede, o productos carambas de China que tienen unas cosas muy lindas también, desde muchos años, o productos de acero si es posible, sería lo ideal. Pero totalmente descartar el plástico y comenzar a meternos con productos de fibras vegetales, como ahora están haciendo mucho con la madera de palma africana, muchas cosas. Y felizmente nosotros tenemos mucha palma en Ecuador y podríamos ser un país que pueda producir muchas maravillas. Bueno, yo creo que quería darles un poco de cada universidad, los aportes que ha hecho aquí la Universidad de Columbia, Nueva York, los países europeos, está Italia, está Inglaterra, está España, que han hecho, cada uno se han cogido distintas áreas. Y un poquito les topé pulmón, por ejemplo, en esto, Inglaterra, en la Universidad de York, han hecho cosas muy bonitas en el tejido pulmonar y a los pacientes que eran operados por cualquier otra cosa, cogieron esos tejidos y comenzaron a investigar qué pasaba si tenían o no plástico. Y curiosamente, de los 13 pacientes estudiados, los 11 pacientes portaban microplásticos de hasta 39 tipos distintos. Vean ustedes. Desgraciadamente, es muy impresionante esto. Ha avanzado mucho, siendo más comunes el PET, el poliestireno, utilizados para fabricar botellas de bebidas. Vea usted, estamos bebiéndonos todo el tiempo en bebidas, en agua, en todo. El poliuretano para envases plásticos y tuberías. Y la resina usada como adhesivo o sellador. En pulmón. Tenemos daños en cerebro. Tenemos daños en cada órgano que más o menos por el tiempo ya no podemos hoy día, pero quizá la próxima reunión podemos terminar el tema. Qué gusto, mi doctor Jacinto. Vea, y tenemos una buena noticia aquí en el Ecuador. Desde hace 1 año y medio trabajamos en equipo con Solca, núcleo de Quito, el hospital de Solca, con Universidad Indoamérica, y la idea era ofrecerles posgrados oncológicos, de especialidades oncológicas. Y nos pusimos a trabajar con la idea de que Solca retiraba ya sus médicos residentes asistenciales y ya con los posgrados oncológicos, con los concursos respectivos, entraban solo posgradistas a Solca, con lo cual Solca mejora el nivel académico y por tanto de atención a los pacientes. Muy buena idea, muy buena. Entonces trabajamos en equipo en una confianza absoluta. Yo agradezco aquí al presidente de Solca, el doctor Jorge Ceballos, el coronel Benjamín Núñez, que es el director administrativo, y también el director médico, el doctor Henry Caballero, y el jefe de docencia, el doctor Raúl Puente. Juntos con nuestros docentes, en especial el doctor Fabricio González, que es nuestro director de posgrados, se hizo un trabajo titánico y se aprobaron 5 especialidades oncológicas. Qué bueno. Cirugía oncológica, oncología clínica, medicina nuclear, hematología y además enfermería oncológica. Ya está hecho el concurso, empezamos desde enero la selección, se terminó exitosamente la selección de todos. Solca les financia a un 80% de todos los ganadores
y estamos terminando un curso de inducción durante este mes. Usualmente antes se ganaba un concurso y entraban a trabajar. Hemos tenido un mes trabajando en humanismo, en bioética, en procedimientos, estandarizar técnicas, y este 30 de abril va a ser en Universidad de América y ahí están completamente invitados, Marco Vinicio. Bueno, el doctor Jacinto está en Estados Unidos, pero vamos a pasar en Facebook Live, posiblemente. Pasamos en vivo y en directo, claro que sí. El día buenazo, los esperamos el martes el día viernes, 30. mi querido Angelito, en el departamento médico para la posesión del doctor Juan de Dios Pasquel, que es el nuevo presidente médico. Sí, el Juanito Pasquel, perfecto. Él entonces está con nosotros también para cubrir la información de este establecimiento. Es un brillante anestesiólogo, con él hemos trabajado juntos, yo como cirujano y él dando anestesia a mis pacientes, o sea, es muy brillante el doctor Pasquel. Claro, excelente. Entonces, la idea es que el martes es la inauguración, el lanzamiento de los posgrados, van a estar autoridades en una sesión solemne en la Universidad de América, y el 1 de mayo, al siguiente día, ya empiezan a laborar. Y empiezan los posgrados. Excelente. Y vamos a hacer un acto simbólico, vamos a entregar el mandil a los médicos y un pin de la lámpara de Florence Nightingale a las enfermeras. Así que va a ser algo un simbólico importante para que empiece con B derecho aquí en el Ecuador esas prácticas de asociaciones, de instituciones, y confiar en las personas para poder hacer algo muy bueno. Formidable. Otra cosa, el tema así entre paréntesis solamente. Frente a todos estos problemas climáticos, aquí se han tenido que unir universidades con empresa privada. Allá los socialistas no quieren empresa privada, pero muchas veces son los que ponen la plata, y creo que si unen las universidades con empresas privadas, pueden avanzar más rápido. Por ejemplo, estos programas de investigación requieren dinero, desafortunadamente, y si hay empresas que nos pueden ayudar a las universidades, eso sería lo ideal. Y mire, este es un ejemplo de asociación entre Universidad de América, que es una institución privada, y Solca, que también es privada. Nos hemos unido dos privados y hemos podido hacer un proyecto realmente de gran impacto a nivel de Ecuador. Señor, y se beneficia el país entero. Eso es hacer patria, ¿no? Correcto. Le felicito, doctor Angelito, excelente. Muchas gracias, doctor Jacinto. Ahí estamos haciendo patria. Sí. No antipatria. Claro, lo que nos han hecho todos estos años. Esos son los adelantos que debe ser así, porque el Ecuador no puede quedarse atrás tampoco de otros de Sudamérica, ¿no? Totalmente. Así es. Y doctor Jacinto, hemos llegado a la parte final del programa con la compañía grata, excelente y valiosa del doctor Angelito Alarcón Benítez, que tuvo el gusto de acompañarnos esta noche. No sé si mañana puede acompañarnos, sería un gusto, miércoles y jueves, para estar en compañía de valores con ustedes, que nos engrandece a la comunidad. En esta noche terminamos Educomunicación a través de Radio La Consentida Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Recibe un fraterno abrazo, doctor Jacinto. Una buena noche. También. Educomunicaciones, la nueva forma de educar a la población sobre la importancia de cuidar nuestra salud y cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Nuestro experimentado equipo de profesionales abordan diferentes temas médicos de actualidad. Ya sea que estén interesados en aprender sobre enfermedades comunes, tratamientos médicos innovadores o simplemente cómo mantenerse saludables en su vida diaria, este programa es para ustedes. Así que embarquémonos en este viaje de educación médica y comunicaciones a través de Radio La Consentida Internacional, su canal online favorito.
Distribuidora Mega América. Los momentos más importantes especiales se expresa con flores. Distribuidora directa Mega América. Estamos al frente del Mercado América, en el lugar de siempre. Distribuidora de flores Mega América. Para toda ocasión, nos encuentras en esta dirección, calle Buenos Aires, OE 352 de Venezuela, esquina. Distribuidora de todas las flores e insumos al por mayor y menor. Para toda ocasión, comunícate al celular 0980-331-667 con una gran variedad de flores. Atención de lunes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Distribuidora Mega América, permanente atención. Te esperamos. Dirección calle Buenos Aires, OE 352 y Venezuela, esquina. Fin de espacio publicitario. Regresamos con La Consentida Internacional. Radio La Consentida Internacional, exclusiva en cada corazón. Tu estación TV online. Radio Consentida Internacional. Permíteme consentirte.